Y cuando uno lee la vida del Señor Jesucristo, su muerte y su resurrección, aparece en los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, Lucas y Juan. Cada quien aporta detalles para armar la historia de la crucifixión de Jesucristo. Yo quisiera usar únicamente 2 capítulos en esta ocasión. El capítulo 27 de San Mateo y el capítulo 28. Al leer el capítulo 28 de San Mateo, uno podría ponerle un título al capítulo 28. El Rey ha muerto. El capítulo 28. Yo le invito que al regresar a su casa o en el transcurso de la semana, estoy seguro que usted ha leído estos 2 capítulos, pero vuelva a leerlos detenidamente. 27, el Rey ha muerto. Y el capítulo 28, viva el Rey resucitado. No se le olvide. Los versículos 10 al 14 encontramos al Señor Jesucristo ante Pilato y es acusado por los ancianos. Lo acusan de enseñar falsamente. Lo acusan de haber dicho que podría derribar el templo y reconstruirlo en 3 días, pensando ellos que se refería al templo físico levantado en Jerusalén, reconstruido por Herodes. Pero Jesús hablaba de su propio cuerpo, que en 3 días se levantaría. Y aquí se cumple Isaías 53:7, enmudeció, porque dice la palabra que Jesús permaneció callado, sin decir absolutamente nada en su defensa, permanece callado y Pilato se admira. Y Pilato sale a la multitud. ¿A quién debo de soltar?, pregunta Pilato. El pueblo pide que se crucifique al Señor Jesucristo. Y al escuchar la gritería del pueblo, crucifícale, crucifícale, Pilato entrega al Señor Jesús para ser crucificado. Versículos 27 al 31. Los soldados llevan al pretorio al Señor Jesús. Ahí suceden varios hechos. Lo desnudaron. 2, le colocaron un manto rojo. 3, le colocaron una corona de espinas. 4, colocaron en su mano derecha una vara. 5, los soldados se arrodillan y se burlan del Señor Jesús, diciendo: viva el Rey de los judíos. 6, lo escupían. 7, le pegaban con la misma vara. 8, luego le pusieron su ropa y se lo llevan para crucificarle en la cruz. Y el Cordero de Dios enmudeció
no dijo una sola palabra en cumplimiento a Isaías 53. Al salir a la calle, los soldados encuentran a Simón de Cirene y le obligan a llevar la cruz. Llegan al Gólgota, que significa lugar de la calavera. Ya en el Gólgota le dan vinagre mezclado con hiel. Versículo 35. Después de crucificarlo, echan suertes sobre su ropa, profetizado también. Versículos 36 al 44. La gente, los sacerdotes y un ladrón se burlan de él. Tú que enseñabas que derribabas el templo, sálvate a ti mismo. A otro salvó, él mismo no puede salvarse. Inclusive el ladrón lo acusa, se burla de él. Pero el otro ladrón, meditando en las palabras de su compañero en la cruz, le dice: nosotros justamente padecemos aquí en la cruz por ser sinvergüenzas, pero este ningún mal ha hecho. Y dirigiendo su mirada a él, le dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice: hermano, hoy mismo estarás conmigo. ¡Ah, qué esperanza para el hombre más perdido! Dice la Sagrada Escritura, versículos 45 al 54. Suceden varios acontecimientos en estos versículos. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. Interesante, ¿verdad, hermanos? Ahí en la cruz, Dios mostrando su poder. Nunca más en la historia ha sucedido algo igual. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, oscuridad en toda la tierra. En medio de esa situación extraordinaria y milagrosa, Jesús grita: Elí, Elí, lama sabactani. Algunos que escucharon la voz de Jesús y su grito: Elí, Elí, lama sabactani, dijeron: llama a Elías, veamos si viene a salvarle. Luego dice la palabra de Dios que le dan a beber vinagre. Y de nuevo el Señor Jesús grita fuertemente: consumado es. Aquí terminó la profecía relacionada en cuanto a la muerte del Señor Jesucristo, cuando Él dijo: he terminado de hacer la voluntad de mi Padre. Y murió el Señor Jesús.
Pero es interesante, mis amados hermanos, que la oscuridad permaneció de las 12 a las 3 de la tarde. Y finaliza el capítulo 27, que a los pies de Jesús, 3 fieles mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y la esposa de Zebedeo, al pie de la cruz, testigas oculares de los acontecimientos en aquel día glorioso y maravilloso para el mundo entero, porque el Cordero de Dios fue sacrificado en lugar suyo y en lugar mío. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Aquí, mis amados hermanos, al usar la comparación de otros evangelios, Marcos, Lucas y Juan, vamos a encontrar que primeramente llegan las mujeres al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor Jesús. Llegan, únicamente encuentran la puerta, la gran piedra que cubría la puerta, removida. Las mujeres, hermanos, se dan cuenta que algo extraordinario ha sucedido en la madrugada. Jesús no se les aparece. Van a Pedro y a Juan y le dicen: muchachos, se han llevado el cuerpo de Jesús. Y estos regresan a la tumba y comprueban que el cuerpo de Jesús no está. ¿Qué se hizo? A saber qué se hizo. Regresan ellos y luego vuelven otra vez el sexo femenino. Y es aquí, mis amadas hermanas, cuando Jesús se le aparece a una mujer. Pero sigamos el capítulo 28. 2. Y hubo un gran terremoto, hermano, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. 3. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. 4. Y de miedo de él los guardas temblaron y quedaron como muertos al ver lo extraordinario que estaba sucediendo en el sepulcro de Jesús. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis. He aquí os lo he dicho. Cristo resucitó. El Rey resucitó, hermanos, y está vivo, y hoy sentado
a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí. Glorioso. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? El apóstol Pablo lo menciona en el capítulo 15. Jesús, después de haber resucitado, permaneció en la tierra 40 días antes de ascender al cielo. Y hubo varias apariciones de Cristo a las mujeres, a Pedro, a los apóstoles, a los dos que iban camino a Emmaús, cuando ellos estaban a la orilla del mar de Galilea. Y dice Pablo que apareció a más de 500 personas. Evidencia que Cristo resucitó. Pero ¿cuál es la importancia para usted y para mí? Hermano, versículo 15 de Primera de Corintios 15, versículo 14. Dice la palabra: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. ¿Para qué predicar si Cristo no resucitó? ¿Para qué dar nuestra vida si Cristo no resucitó? ¿Para qué los misioneros alrededor del mundo dan su vida pasando situaciones difíciles si Cristo no resucitó? Y Pablo dice: y somos hallados falsos testigos de Dios. Somos falsos porque nosotros predicamos que resucitó y no resucitó. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. He ahí la importancia de la resurrección de Cristo. Cristo resucitó, y esa es la garantía que usted y yo vamos a resucitar cuando Él venga por su iglesia. Y la iglesia son todas las mujeres y todos los hombres que hemos confesado con nuestra boca que Él es nuestro Salvador y Señor. Como Cristo resucitó, usted va a resucitar. Usted va a resucitar e irá al paraíso, allá donde está Jesucristo, al seno de Abraham, a la propia presencia del Señor. ¡Viva el Rey resucitado! Repita conmigo, hermano, fuerte: ¡viva el Rey resucitado! Y gracias, porque con ese gran poder, mi Dios, levantaste a Jesucristo de la tumba, con ese brazo poderoso. Y con ese mismo poder lo llevaste al cielo, y ángeles descendieron y le dijeron a los judíos: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá otra vez por vosotros. Gracias, Señor, porque un día mi Cristo
volverá por mí. Dígale, hermano, gracias porque volverás por mí. Porque tu deseo es que donde tú estás, yo también esté. Te adoramos y te amamos, Señor. Amén. Amén.